Introducción al análisis de la cosmovisión en la apologética. Parte 4. El papel del análisis de la cosmovisión en la apologética cristiana. En la apologética cristiana, nuestra misión es defender y explicar la fe con claridad y respeto. Como nos recuerda 1 de Pedro 3:15, estamos llamados a dar respuesta a todo el que nos pida, con mansedumbre y respeto. Entender las cosmovisiones juega un papel central en esto, ayudándonos a relacionarnos de manera eficaz y compasiva con los demás. El análisis nos ayuda en 3 áreas clave. Número 1, nos permite identificar las suposiciones en diferentes creencias. Número 2, nos permite abordar las perspectivas de los demás con empatía. Número 3, nos capacita para presentar el Evangelio de maneras que abordan sus preguntas existenciales más profundas. Número 1. Nos permite identificar las suposiciones en diferentes creencias. ¿Cómo ayuda? El análisis de las cosmovisiones nos permite identificar los supuestos fundamentales que dan forma a los distintos sistemas de creencias. Por ejemplo, el materialismo supone que solo el mundo físico es real, mientras que el panteísmo ve a la divinidad en todas las cosas. Reconocer estos supuestos es esencial porque subyacen en la manera en que las personas interpretan sus experiencias y responden a grandes preguntas sobre la vida, la moralidad y el propósito. ¿Cómo lo hacemos? Analizamos cuestiones clave como la naturaleza de la realidad, ontología, las fuentes del conocimiento, epistemología, y el propósito de la vida, teleología, para entender estos supuestos. Al hacer preguntas sobre cómo las creencias de una persona responden a estas áreas, podemos interactuar respetuosamente sin tergiversar sus puntos de vista. Esta comprensión nos permite aclarar lo que está en el centro de su perspectiva y nos guía para abordar cualquier concepto erróneo que pueda tener sobre el cristianismo. Ejemplo, supongamos el ateísmo. Hablando de teleología, el propósito de la vida, podemos ver que el ateísmo dice que el universo existe solo por actos aleatorios. No hay un porqué para el universo. Esta persona, aunque hable de propósito para su vida, no tiene trasfondo. El propósito implica razón y alguien o algo que da razón. Para ellos, no hay nada que cumpla estos requisitos, solo el yo. Por lo tanto, cualquier propósito que ellos tengan está solamente basado en sus propios deseos. El yo es el que decide. Pero no hay nada que le da valor al propósito, porque bajo el ateísmo, un propósito contrario es tan válido como el otro. Gente bajo este dilema batalla para cimentar el valor de lo que hacen. Hay duda si lo que hacen es válido. Dudan su propósito. El cristianismo ofrece un propósito porque hay un Dios que da valor y nos ha dicho qué cosas valen. Hay reglas, hay pautas, hay cosas definidas que son buenas y valiosas para la humanidad.
El Dios creador da valor a la persona, da valor a los hechos de una persona que hace la voluntad de Dios. No hay duda de esto. Sabiendo que el ateísmo tiene este trasfondo, uno puede entrar en una conversación sabiendo el punto de vista de la otra persona. Número 2. Nos permite acercarnos a las perspectivas de los demás con empatía. ¿Cómo nos ayuda? Abordar las diferencias entre las cosmovisiones con empatía genera confianza, lo cual es crucial para una apologética eficaz. Al comprender las creencias y las motivaciones fundamentales que dan forma a la cosmovisión de otra persona, podemos entablar un diálogo significativo en lugar de una confrontación. Este respeto por las perspectivas de los demás abre la puerta a una conversación genuina y demuestra un amor cristiano. ¿Cómo lo hacemos? Para involucrarnos con empatía, escuchamos atentamente, hacemos preguntas aclaratorias y nos abstenemos de juzgar. Reconocer las preocupaciones y experiencias válidas detrás de las creencias de alguien, ya sea que esté lidiando con el sufrimiento o buscando un significado, demuestra que lo valoramos como un individuo. Este enfoque empático no solo se alinea a la instrucción de 1 de Pedro 3:15, sino que también refleja el ejemplo de Jesús de encontrarse con las personas donde están. Un ejemplo. Sabemos que diferimos en el origen de nuestro propósito y en lo que da valor. Sabiendo esto, podemos ponernos en sus zapatos. Sabemos que la falta de un propósito firme causa que la persona sea muy sensible a cualquier crítica de su posición, porque uno no está atacando directamente al concepto, sino a la persona. La persona es la que le da el valor a su propósito. Hay que tener cuidado en estos casos. Al hablar del propósito, pudiéramos escuchar lo que dicen y cómo lo dicen. Cuando ellos abren su corazón y expresan dudas sobre su propósito, esto abre la puerta. Podemos preguntar, ¿por qué crees que esto tenga valor? ¿O por qué es importante para ti? ¿O qué respalda el valor de tu propósito? Sabiendo de dónde viene el trasfondo de la cosmovisión, podremos ver que al final de todo no hay un significado, no hay un porqué que le da valor a sus acciones. Esta realización lleva a muchos a la desesperación. El universo, para ellos, existe solo por actos aleatorios. El valor de su propósito puede cambiar dependiendo dónde estén en su vida. Nada da fundamento a ello. Esta falta de certeza causa duda, pena y un sentir que la vida no tiene significado. Ellos buscan cubrir esto con actividades, drogas, alcohol, sexo o más. A veces son muy activos en la comunidad porque intentan encubrir ese sentido a través de actividades con otras personas. Intentan de que ellos mismos le den valor a su vida. Nuestra respuesta es que sí hay un Dios, alguien que creó con propósito. El ser humano solo encuentra su propósito cuando llega a conocer a Jesús. Él es el que nos da propósito y significado porque estamos anclados en Él. Número 3. Nos capacita para presentar el Evangelio
de maneras que abordan sus preguntas existenciales más profundas. ¿Cómo es que ayuda? Cada cosmovisión intenta a responder a las preguntas profundas de la vida. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y muchas otras. Conocer estas necesidades existenciales nos permite adaptar el mensaje del Evangelio para abordar sus luchas, preocupaciones y esperanzas particulares. Por ejemplo, mientras que los materialistas pueden luchar por encontrar un propósito en un universo aparentemente indiferente, los cristianos pueden compartir cómo el Evangelio brinda un propósito y valor supremo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Comenzamos por identificar las preocupaciones centrales de la cosmovisión de la otra persona. Si alguien está luchando con el problema del mal, podemos mostrar cómo el cristianismo reconoce el sufrimiento y brinda esperanza a través de la redención y la vida eterna. Al abordar estas preguntas existenciales directamente, presentamos el Evangelio no como una doctrina abstracta, sino como una verdad transformadora que responde a sus preguntas y necesidades de la vida real. Un ejemplo. Hay personas que son religiosas, pero no tienen una religión que siguen. Lo único que hacen es nadar en un mar de muchos pensamientos religiosos. Eligen qué partes de la religión quieren. Eso es sincretismo. La confusión que tienen es que lo que creen está compuesto de puros pedazos que se contradicen. Por ejemplo, creen en karma, pero a la vez creen en el cielo y el infierno. Si piensan del propósito de la vida, esto pasa. Número 1. Tengo que ser la mejor persona posible para eliminar el karma malo. Pero, ¿qué cuenta como cosas buenas? Número 2. Cuando muera, ¿voy al cielo o voy al infierno? Dependiendo en cuánto karma malo adquirí. Número 3. ¿Podré regresar a la vida y tener otra oportunidad de borrar el karma malo? La Biblia dice que uno muere y después juicio, pero la ley de karma me dice que reencarno hasta que pague la deuda kármica. Sus preocupaciones son: ¿cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo vivir una vida que vale la pena? ¿Cómo puedo ser bueno? Todas estas preguntas no tienen respuesta concreta cuando uno practica el sincretismo. Nosotros podríamos compartir que Dios nos ha dado guías morales y éticas para dirigir nuestra vida. Cuando estamos en Jesús, podemos ser capaces de ser agradables a Dios por medio del Espíritu Santo. Dios nos ayuda y al final estaremos en el cielo por el sacrificio de Jesús, no nuestras propias acciones. En conjunto, estos aspectos de análisis de la cosmovisión, comprender los supuestos, mostrar empatía y abordar cuestiones existenciales, nos capacitan para comunicar el Evangelio de manera reflexiva y significativa. Stephen Covey aconsejó acertadamente: primero, busquemos comprender y luego busquemos ser comprendidos. El análisis de la cosmovisión es una excelente manera
de sentar las bases para esto. Para obtener más información, consulte Norman Geisler, Apologética Cristiana, traducida por Carlos Madrazo, Barcelona, editorial CLIE. Esto ha sido Introducción al análisis de la cosmovisión en apologética. Es una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Soy el Dr. Regino Ramos Jr. Dele un me gusta a este video, suscríbase a este canal para ayudar que este mensaje salga a otros. Esté conmigo en la parte 5, Fundamentos Bíblicos para entender otras cosmovisiones.